El profe Mulet escribe aquí que le parece que la presentación estuvo excelente, que el tema es importante y difícil y que te felicita. Gracias, doctor. ¿Alguno más quiere hacer alguna opinión o contarnos en la vida Excel, presente? Dale. excelente revisión para un tema tan difícil, te felicito. Nunca lo había escuchado tan bien disertado como esta vez. Felicitaciones. Gracias. Gracias, Jorge. ¿Alguno otro tiene alguna opinión? Profe Perdomo, sé que estuvo pendiente de la presentación. Buenas tardes, sí, yo creo que mi apoyo fue anterior a la presentación. Lamentablemente ahí por cuestiones de trabajo pude acompañarlos los últimos minutos, pero pues felicitar a Juanita porque de verdad que este es un tema que muchos de nosotros todavía no entendemos. Es la realidad, o sea, no es tan fácil para muchos estamos todavía ahí dependientes de la otra teoría que nos sirve para la mayoría de las cosas, pero como nos mostró Juanita, la interpretación por esta vía permite la aproximación a una serie de trastornos que por la teoría de Henderson a veces quedan desapercibidos. Pero aparte de felicitar a Juanita, pues no tengo nada más que decir. Disculparme porque pues, lamentablemente pues no pude estar al principio de la presentación, pero la parte final vi que se cumplieron los objetivos. Profe, mil gracias. Quisiera preguntar dentro del auditorio antes de empezar, ¿cuál ha sido su aplicación de la teoría de Stewart en la vida real? ¿La están usando? ¿La han usado parcialmente? ¿La usan mezclada? ¿No la usan? ¿Alguno tiene un Excel para calcular? Uno de los problemas grandes que hemos visto con la teoría es que no hemos logrado convencer a las casas de las máquinas de gases que hagan los cálculos para hacer las interpretaciones, sobre todo la de DIF efectiva, y entonces eso ha generado una cantidad de híbridos un poco difíciles a veces de entender o de utilizar. No sé, algunos si tienen alguna experiencia o han hecho algo diferente, o todos estamos esperando que algún día alguien la ponga en una máquina de gases. Venga, Sofi, de verdad que estoy súper triste. Mire, esta mierda está ordenada así desde las 7:30 de la mañana. Con catrol, con calcio, con sulfato. Juanita, no sé si leíste algo o viste algo de la aplicación práctica, porque, por ejemplo, hay tanta dificultad en el mundo y por qué las máquinas todavía no lo tienen, por qué la gente no lo usan unos pocos, o por qué hacemos estas cosas tan híbridas, tan locas a veces de coger el gap de la base exceso y mezclarla. Doctor, no leí algo específico, pero creería, pues por lo que pude como ver en los artículos, que, o sea, si uno se aproxima como a la teoría de Stewart, digamos, muy desde lo teórico sólido, pareciera ser que es muy complicada. Y porque las ecuaciones iniciales que él propuso, pues son ecuaciones muy densas. Lo que pasa es que ahora varios autores, muchos, entre ellos Kellum y Felch, que es el otro pues que habla mucho pues como del tema, ellos lo que proponen es simplificar esas ecuaciones de modo que uno tenga o esté utilizando, por ejemplo, en la DIF, los cationes y los aniones que realmente representan la mayor como cantidad de variación como en el equilibrio, ¿sí? Entonces, por eso pues proponen esta síntesis de las ecuaciones. Si uno las mira de la manera como resumida, es más fácil de aplicar, pero si por el contrario utiliza, por ejemplo, una DIF efectiva con la ecuación larga, pues uno se demoraría demasiado tiempo ejecutándolo. Ahora, ¿por qué las casas no lo hacen? No tengo ni idea, pero realmente yo, pues después de la lectura, sí me parece que es una teoría muy aplicable y que tiene mucha lógica en comparación con algunas cosas de Henderson Hasselbalch. Esta teoría es mucho más completa, es que a veces Henderson se puede quedar un poco corto, pero el por qué específico, no lo sé. Muchas gracias. Bueno, muy bien, entonces, no siendo más, empecemos con el taller.
Entonces, la primera pregunta que se planteó es, díganos o muéstrenos un ejemplo que sea práctico y fácil de aplicar este método y cuál sería la implicación en el manejo del paciente una vez lo desarrolle. La voy a contestar yo. ¿Puedo compartir mi pantalla? Claro que Sí, sí. dale. Ay, espérate, no veo el cosito. Ay, no veo de dónde es ahora. Ya. Creo que ahora sí me va a dejar. Sí se está compartiendo. ¿Aló? Hola. No, yo no No, la, no te ve. yo no la Ah, veo. Creo ay, que no sé. Juani debe Todavía cancelársela no. porque todavía me sale que Juanita está presentando, entonces tal vez es por eso. Ah, es por eso de pronto. Ya, listo. Ya. Ujú. ¿Será que ahora sí se ve? Ahí se ve. Yo todavía no la veo. En serio. Ah, ya. Espera, a ver. Ahora sí. Listo, creo que ahora sí me va a dejar. Ahora sí. Sí, ahora sí. Por fin. Bueno, yo puse un caso sencillo. Un niño que está en posoperatorio de apendicectomía ingresa a la unidad y nos cuentan que recibió pues, grandes volúmenes de líquidos endovenosos con solución salina. Ingresa a la unidad con estos gases. Entonces tiene un pH de 7.27, una PC2 de 27, P2 de 75, con saturación de 98, un bicarbonato en 12 con base exceso de -13, sodio en 140, potasio en 4,5, cloro en 120, un lactato en 2, una albúmina en 3,6 y un fósforo en 4. Entonces, el enfoque de la interpretación de los gases desde Stuart, entonces primero lo que hice fue calcular la DIF aparente. Tenemos que nos da 24,5, un valor menor de 40 y esto pues es compatible con una acidosis metabólica. La PCO2 que está baja en 27 es compatible con una alcalosis respiratoria. Para la interpretación de los ATOT, tenemos que tiene un fósforo en 4, que es un fósforo normal, y, no, perdón, la albúmina que está normal. Eso era otro ejemplo. Con albúmina baja, pues daría alcalosis metabólica. ¿Qué les iba a decir? Entonces, pues nada, la interpretación nos da como que pueden haber como un trastorno ahí de acidosis metabólica y alcalosis respiratoria, pues principalmente, pero ese es como el cálculo a grandes rasgos. E hice también como el ejercicio por Henderson-Hasselbalch. Entonces, pues desde el punto de vista metabólico, nos sale que tiene una acidemia metabólica que está compensada con un anion gap normal y un lactato normal. Usé la relación cloro-sodio como para comprobar y corroborar que la acidemia metabólica que tiene es hiperclorémica, pero pues esa información igualmente también nos la da el anion gap. Y esa fue la interpretación que hice. Muchas gracias, Dianita. ¿Alguno quisiera opinar? Deja Perdón, la pantalla sí, un momentico. sí, claro que sí. Acabo ¿Alguno? de borrar esto que me equivoqué. Perdón, ya. No te preocupes. ¿Alguien quisiera opinar algo del ejercicio que hizo Diana o haría algo diferente? ¿O se tendría una aproximación diferente? Entonces, como ven, desde el punto de vista de Henderson y Hasselbalch y Stuart, es que Stuart nos abrió los ojos a revisar específicamente de nuevo los electrolitos y a revisar cosas como la albúmina y el fósforo como causas de trastornos hidroelectrolíticos importantes que podían mover la concentración de hidrógeno. Parte del problema hoy en día que ustedes no le ven tanta aplicación es porque ustedes están aprendiendo ya las ecuaciones de Henderson y Hasselbalch con la mezcla de lo que conocemos de Stuart. Si fuéramos puristas y nos concentráramos en Henderson-Hasselbalch, probablemente diríamos que aquí lo que hay es una acidemia metabólica compensada y no diríamos mucho más.
¿cierto? Sin embargo, gracias a la aparición de Stuart, empezamos a analizar los electrolitos. Entonces, una de las cosas que no se les puede olvidar jamás es que hoy en día no debe existir alguien que haga una lectura de un equilibrio ácido-base sin electrolitos. Entonces, no existe máquina de gases sin electrolitos, esas ya deberían botarlas o por lo menos tomarse la molestia de pedir electrolitos séricos. También es importante que con alguna frecuencia pidan albúmina. Fósforo en general, digamos, no tienden a estar anormales a menos de que haya algunos trastornos muy particulares, pero también deben con una cierta frecuencia pedirlos. Ojalá consiguiéramos una máquina que incluyera la albúmina y el fósforo dentro de las ecuaciones, que midiera magnesio, que midiera otras cosas que deberíamos tener dentro del sistema. Entonces, la aplicación que hizo Diana de Stuart, ella hace la DIF aparente, que era lo mismo que proponía Juanita, y demuestra que la DIF aparente está por debajo de 40, lo cual nos hace pensar que hay una acidosis dentro del sistema, y en este punto sería metabólica. Simultáneamente tendrían que leer el CO2 y dirían que el CO2 está bajo, entonces hay una alcalosis respiratoria. Entonces, una de las cosas que no tiene Stuart, que es una falla, digamos, en la práctica clínica, pero no es culpa de él, porque habría que hacer experimentación que hoy en día nadie está dispuesto a hacer, es pensar un poco en las compensaciones, es saber si ese CO2 está bajo porque hay una enfermedad respiratoria detrás o si en realidad es solamente una compensación. Henderson y Hasselbalch nos dice que esto era un sistema de compensación, o sea, se parece a lo que hacían en la década de los 50 la gente que metieron en la investigación. En el caso de Stuart, pero no nos dice específicamente si la parte del CO2 es secundaria o no. Uno podría asumir que como el trastorno primario es la acidosis, pues uno podría decir que el CO2 podría ser compensación, pero ahí no podría hablar de sobrecompensaciones, de subcompensaciones, que a veces son útiles en la práctica clínica. Pero lo que sí aporta muy interesante Stuart es mostrarnos que aquí lo que hay es un desequilibrio del cloro en relación al sodio, lo que llamamos hoy en día una forma hiperclorémica de acidosis que antes en Henderson y Hasselbalch no podíamos determinar. ¿Qué terminamos haciendo para poderla incluir? Empezamos a incluir otra cosa que no había en la época que es data previo a la época de Stuart y que venía de Europa, que es el famoso brecha aniónica o el anion gap. Y ustedes ven que el anion gap más o menos hace el mismo papel que hace la diferencia de iones fuertes. Entonces ustedes, encontrando que el anion gap está normal, pueden descubrir que hay un componente hiperclorémico también. Cosas que no tiene tampoco el anion gap es el fósforo y la albúmina. El ajuste de fósforo y albúmina es interesante. La albúmina sí, hoy en día tenemos unas correcciones para hacer el anion gap, entonces logramos apropiar albúmina dentro del equilibrio de Stuart. Fósforo sí no tanto, aunque no es frecuente en nuestro medio. El problema técnico, digamos, de Stuart viene siendo cómo calcular la DIF efectiva. Entonces, algunas personas usan el bicarbonato, la albúmina y el fósforo, pero recuerden que estas formas de fósforo y albúmina están disociadas en un 50% y nos interesa la fracción libre iónica. Entonces, algunas personas simplemente lo cortan en la mitad o intentan hacer otros cálculos adicionales. Entonces, a pesar de que es muy interesante, desde el punto de vista práctico implicaría hacer algunos cálculos. Algunas personas, aquí está la base exceso, pueden utilizar la base exceso para calcular el DIF del gap, entonces el 24 al 13 completa o no completa. Hay muchas formas de aproximación que son híbridos, pero lo más importante que tienen que llevarse de la interpretación de Stuart tiene que ser que los electrolitos y la albúmina hacen parte fundamental de la evaluación del equilibrio ácido-base y que deben poder discriminar las acidosis de anion gap normal o lo que llama hiperclorémicas de las no hiperclorémicas, o sea, las asociadas a DIF solo, a diferenciaciones fuertes o a un anión nuevo. Juan levantó la mano. Sí, profe. Quería, digamos que adicionar algo que me llama a mí mucho la atención de la teoría de Stuart y digamos que se aplica de forma práctica es a las sustancias balanceadas. Me parece muy interesante cómo desde esta teoría es más fácil explicar una solución balanceada. Digamos que lo que habla más o menos el plasma, tenemos una DIF de 40 y le podemos sacar la DIF a cualquier sustancia. Entonces el DIF de una solución salina normal es de 0 y el DIF de un lactato de Ringer es más o menos 28, que se acerca más o menos a lo que es el DIF del plasma. Entonces uno, digamos que con Stuart entiende un poco más cómo es esta interacción cuando yo aplico alguna sustancia o algún líquido que no sea balanceado. Entonces, digamos que es un ejemplo práctico que nos ayuda a entender esta parte. Gracias. Claro, Juan, muy al lugar.
¿Alguien tiene alguna pregunta o tiene alguna otra aproximación? ¿O opina diferente? Bueno, muy bien, pasemos a la siguiente pregunta. Gracias, Diana. Dale. La siguiente pregunta ya se las leo y ya se las comparto. Denme un segundo que esto se cerró. La segunda pregunta es, hago un cuadro comparativo de las teorías de Stewart y de Henderson-Hasselbalch con elementos, pues y asócialas con elementos clínicos prácticos. Shail, dale. Hola, buenas tardes a todos. Hola, profe. Bueno, mi nombre es Sheil, yo soy fellow de cuidado intensivo de la Universidad de La Sabana. Pues, Doc, realmente usted ya hizo como un resumen bastante amplio de las dos diferencias, pero digamos que para complementar un poquito, entonces cuando hablamos de esa teoría fisiológica de Boston o de esa teoría clásica, pues estamos basados en la teoría de los ácidos, como ya explicó Juanita, pero pues básicamente, digamos que el bicarbonato pues, juega un papel muy importante en ese sistema buffer. Las variables que vamos a tener en cuenta siempre va a ser la concentración de CO2, de bicarbonato, el anion gap, como previamente ya lo habíamos dicho, que nos establece si es por cloro o no es por cloro. Y finalmente, pues nosotros vamos a tener la clasificación de todos los trastornos ácido-bases, de los más conocidos para nosotros, si son acidosis respiratorias, alcalosis respiratorias, las cuales pueden ser agudas o crónicas, o finalmente si son acidosis metabólica o alcalosis metabólica, también digamos que teniendo en cuenta los valores de anion gap que nos dé. Si nosotros vemos la teoría Stewart, pues realmente cuando hablamos de bicarbonato, el bicarbonato pues no juega, digamos, un papel muy importante, inclusive como ya lo habló Juanita, es considerado como una variable independiente, y realmente las otras variables o lo otro que tendríamos en cuenta que se diferencia de la teoría clásica sería pues la concentración de CO2, el DIPS y el ATOT, que ya nos habló Juanita de cómo calcularlos. Acá, pues los trastornos ácido-base cambian completamente, no son los 4 trastornos, pues previamente que nombré y que son muy conocidos por nosotros, sino que acá ya comienza a haber acidosis respiratorias, alcalosis respiratorias, pero pues acordarnos lo que nos nombró Juanita como los ácidos iones fuertes, las alcalosis de iones fuertes, los ácidos buffer no volátil, las alcalosis de buffer no volátil, y pues siempre mirar que en esta teoría de Stewart, pues no se considera la compensación metabólica para los desórdenes respiratorios crónicos. Eso serían como a grandes rasgos las dos diferencias que hay. Perfecto, Shail, muy concreta. ¿Alguien tiene alguna otra diferencia que haya notado o quiera recalcar? Dale, Juan. Pues a mí nuevamente me gusta también cómo Stuart nos habla del déficit de agua y digamos que uno entiende un poco más cuando se presenta un trastorno metabólico secundario al déficit de agua. De pronto con el acercamiento de Henderson y Hasselbalch uno no, digamos, no es tan fácil explicar esta alteración, entonces digamos que desde la perspectiva de Stuart me parece que nos aporta ahí, sobre todo pues cuando tenemos, por ejemplo, por déficit de agua, alguna alcalosis metabólica que puede explicar el trastorno del paciente. Gracias. Muchas gracias, Juan. Bueno, ya lo hemos discutido, Shail también lo profundizó bastante. No sé si alguien tiene algún otro aporte. Bueno, ahora la pregunta más difícil. La tercera pregunta, entonces, pensé que no sé, no está abierto. Es, en un paciente con acidosis metabólica indicar desde la perspectiva de Stewart, ¿cómo funcionaría la administración de bicarbonato? Laura. Ya me asustaron con lo de la pregunta difícil. Bueno, mi Mentiras, nombre, mentiras. mi nombre es Laura Alarcón, residente de cuidado intensivo pediátrico de la Universidad de La Sabana. Por favor, si tienen alguna cosa por corregir o algo durante la intervención, pues me avisan. ¿Puedo compartir la pantalla? Sí, ven, ya te la paso. Listo. Voy. Ay, ¿cómo hago esto? Ahí se está viendo. Aún no.
¿Yo? Sí, ahora sí. Bueno, pues para desarrollar esto, entonces, bueno, quise como poner también algo muy parecido a lo de la pregunta 1 y era como todo un caso, resolverlo primero por la parte tradicional y luego analizarlo desde la parte de Stewart, como a ver a qué conclusiones llegaba. Entonces, el caso pues es un niño de 10 meses que ingresa a la UCI pediátrica en un posoperatorio inmediato de un trasplante hepático y a su ingreso le tomamos los siguientes paraclínicos. Entonces tenemos unos gases arteriales con un pH de 7,19, una PC2 de 48, un bicarbonato de 18 con una base de exceso que le da de -10, unos electrolitos con un sodio en 145, un potasio en 4,5, un cloro en 111, un calcio en 0,57 y un lactato de 3,7. Adicional a eso, pues se le tomó una albúmina que estaba en 1, un magnesio en 1,1 y un fosfato en 1,7. Entonces, como les decía, pues digamos, lo primero que hice fue como hacer el análisis tradicional. Entonces, bueno, que tenemos un pH que está abajo, que está disminuido en 7,19, lo que nos da para una acidemia con un CO2 que está elevado, pero pues que está, como lo hemos visto pues en la clase pasada, está, digamos, aumentó hacia el lado contrario del pH, entonces tenemos que investigar que haya un trastorno metabólico asociado. Con eso, entonces calculé el pH esperado, que era en este caso de 7,33, y pues eso nos corrobora que aparte de la acidosis respiratoria también tengo una acidosis metabólica, que pues era evidente también ahí con el bicarbonato que tenemos en 18. Posterior a eso, pues lo que hice fue calcular el anion gap. Entonces, en este caso, teniendo en cuenta pues los valores ahí que les dejé en la pantalla, nos da un anion gap de 20,5. Pues elevado, lo que pues nos haría pensar que es pues una acidosis metabólica normoclorémica. Sin embargo, pues quería resaltar acá que pues sí teníamos un cloro que estaba en 111, entonces había que pensar que se trataba también pues de una acidosis con un cloro aumentado. Entonces, digamos, teniendo en cuenta eso ya con la teoría de Stewart, pues había que tener entonces valores adicionales, pues como era el cloro, como era la albúmina, como todo lo que nos dijo Juanita, de todos los aniones no medidos, porque pues sí me estaban haciendo un peso importante en ese anion gap. Entonces, teniendo en cuenta que pues teníamos el valor de la albúmina, eso pues nos podía también enmascarar el valor real de ese anion gap. Entonces, posterior a eso, lo que hice fue hacer la corrección con albúmina de ese anion gap y me daba de 28. Entonces, ¿eso qué significa? Si tenemos un anion gap actual que está considerablemente mayor que el que no se corrigió, pues hay valores también adicionales que no nos está, digamos, teniendo en cuenta la teoría tradicional, como puede ser, por ejemplo, el lactato, que aquí teníamos pues un lactato también elevado, entonces eso me estaba produciendo también que el anion gap se elevara. Entonces, pues lo siguiente que realicé fue pues hacer como la aproximación con lo que vimos hoy de la teoría de Stewart. Entonces calculé acá como pues la diff aparente pues con la fórmula tradicional completa y eso nos daba una diff de 36,4 que pues para los valores que nos indicó Juanita estaba disminuida. Adicional a eso, entonces, como para hacer todo el análisis, también calculé la SIC, que como tenía, pues en este caso yo la hice fue con el anion gap, restándole el valor de la albúmina más el fosfato que los teníamos. Entonces, en ese caso tendríamos un anion gap de 20,5 menos la albúmina de 1 más el fosfato de 1,7, me daba una SIC que estaba muy, muy elevada en 17,8 y pues lo que nos estaba comentando Juanita es que pues su valor normal era lo más cercano a cero. Entonces, digamos, con esto, pues teniendo todo el análisis de la teoría de Stewart que vimos pues de este caso. Uno, que era importante tener en cuenta el cloro, que digamos con la aproximación inicial pues nos daba como un falso valor de un anion gap elevado sin tener en cuenta pues que el cloro sí estaba muy, muy alterado. Entonces, ¿qué pasaría si hiciera la corrección de esta acidosis metabólica con el bicarbonato de sodio? Entonces, digamos, pues el análisis que llevé a cabo fue dos cosas. Uno,
al aumentar pues ese valor de sodio, aumentarlo un poco más porque él no lo tenía bajo, estaba en 145. Eso lo que nos iba a llevar era que se mejorara pues la DIF aparente y así pues se fuera corrigiendo progresivamente la acidosis, porque como nos comentó Juanita en la charla, a medida que yo corrijo esa DIF, pues aumenta la cantidad de hidrogeniones. Y de otro lado, bueno, digamos como otra herramienta que tendría de mano, pues era también hacer alguna corrección de ese cloro, que pues ya en este caso no sería administrando bicarbonato de sodio, sino pues la propuesta sería, por ejemplo, aumentar la excreción de cloro, por ejemplo, con un diurético, de manera que también mejorara esa DIF aparente. Y por el otro lado, al administrar el bicarbonato y mejorar los valores pues, de ese bicarbonato, mejoro también la DIF efectiva y pues ayuda a que se corrija la acidosis. No sé si alguien me quiera complementar con algo o algo más adicional. Laurita, muy bien, muchas gracias. No esperaba un caso completo, pero te quedó como muy bonito, muy bien. No sé si alguien quiera opinar algo. Laura contestó la pregunta importante que era para qué pasaría con bicarbonato de sodio. No sé si alguien le entendió porque lo dijo ahí como rápido, pero lo dijo creo que correctamente. No sé si alguien quiere opinar algo. En cuanto a tu caso, Laurita, hay algunas cosas importantes. Ten cuidado siempre que tengan un paciente con un anion gap elevado para que no les pase, digamos, si no van a usar Stewart como teoría, sino se van a quedar en la teoría clásica mezclada con el anion gap. Acuérdense siempre de, en pacientes que tengan anion gap elevado, hacer la relación entre el cloro y el sodio o utilizar el delta del anion gap, alguna técnica adicional para buscar la hipercloremia, ¿no? Entonces acuérdense que eso fue lo que nos aportó Stewart, que hoy en día hacemos en la teoría clásica, que es mezclar y buscar siempre la hipercloremia en anion gap elevado. Entonces ahí no se nos pasaría por ese lado, pero también llegaste al mismo punto por Stewart. Ten cuidado cuando haces la DIF aparente de que las unidades sean compatibles, ¿no? El calcio iónico estaba en moles, tienes que pasarlo a miliequivalentes para que te siga. Okay. Pero en principio, y es la parte libre. Ahí hay una discusión grande en la forma como hacen ustedes que lo propuso Juanita también, que es como hacen la albúmina, intentan hacer, digamos, una aproximación a la DIF efectiva, y es que están utilizando el valor total de albúmina y el valor total de fósforo, ¿no? Pero acuérdense que realmente lo que nos interesa de ese valor es la fracción que sea libre. Y la fracción que sea libre depende un poco del pH, porque acuérdense que como son ácidos débiles, usualmente la constante de disociación está cercana al pH humano. Entonces, casi que uno podría decir que la mitad más o menos del albúmina o la mitad del fósforo estará disociada y la mitad no. Entonces solamente nos interesa la mitad que está iónica. Por eso no se puede hacer así tan directamente. Digamos que no es una aproximación del todo real. Sin embargo, como lo hemos discutido, pues el problema grande está en que quién va a tener el Excel listo para hacer el cálculo exacto de lo que quisieran hacer, como les mostró Juanita en la fórmula original, que es básicamente a la albúmina sacarle el pedazo que está iónico, al fósforo sacarle el pedazo que está iónico y mirar el bicarbonato. Entonces, pues todos hacemos aproximaciones híbridas y mezcladas. Hay otras personas que usan como valor de SIG la base exceso, que también fue lo que publicaron en New England hace unos años, que es otra aproximación. Pero en principio lo importante y lo que no se les puede pasar es analizar muy bien la albúmina y el fósforo y los electrolitos en el contexto de los trastornos. Como tú misma lo mostraste ahí, pues en principio ahí había una acidosis respiratoria que en el caso de este paciente pues parece estar, digamos, asociada, mezclada. Entonces aquí ya no hay tanto problema como vimos en el otro sistema, las compensaciones. Recapitulando un poco lo que dijiste, que es importante que no se pierda, acuérdense que el bicarbonato de sodio bajo la teoría de Stewart no funciona a través del bicarbonato, funciona a través del sodio. Ustedes están aportando un líquido que es rico en un catión y que el anión, que en este caso es el bicarbonato, va a pasar rápidamente a CO2 y va a ser volatilizado. Entonces, en principio es como si ustedes, y si pasaran un bolo de un catión. Entonces, por eso decía Laura que una de las estrategias podía ser subir el sodio, y otra de las estrategias que ella proponía era bajar el cloro, que pues la única estrategia que podemos hacer es orinarlo
pero pues está muy buena tu aproximación y muy clara. No sé si todos le habían captado eso o alguno tiene alguna pregunta del tema. Bueno, como ven, este es un tema súper interesante del que hemos aprendido mucho. Desafortunadamente la aplicación práctica sigue siendo difícil, pero es importante que entiendan muy bien la teoría y que puedan aplicar por lo menos sus principios de forma indirecta, como lo han visto hacer en esta presentación o a través de los modelos que usamos de equilibrio ácido-base mixto, que ha logrado incorporar la importancia de los iones y de la albúmina en la evaluación de los trastornos gasimétricos. No reciban nunca un gas que no tenga electrolitos. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Todo claro más o menos? Es un tema muy interesante y creo que Juanita hizo una muy buena aproximación. Creo que la pueden volver a ver varias veces hasta que la entiendan bien y van a ver que les va a servir mucho para su práctica clínica diaria. Bueno, muy bien, entonces nos vemos en 8 días. Vamos a hacer el taller, todavía la presentación de perfusión. Y acuérdense que después de esta vamos a hacer un taller de gases en el que nos vamos a dedicar a ver gases de diferentes pacientes y ver cómo los analizaríamos bajo todas las teorías y todo el análisis de todo lo que hemos aprendido en este mes. Bueno, no es más. Muy buena tarde para todos. Que descansen. Chao, doctor. Muchas gracias.